Cuando la cámara enfoca el rostro de una madre llorando, el mundo tiende a creerle. Pero detrás de las lágrimas de Christie, Abrahams se escondía una verdad que estremecería a toda Australia. Hoy, en Xibalba, desenterramos uno de los casos más perturbadores de engaño, negligencia y tragedia infantil. El asesinato de Keisha Weipert, una niña de 6 años cuya historia fue manipulada ante los ojos de millones. ¿Cómo se construye una mentira mediática? ¿Qué falló en los sistemas que debían protegerla? Y sobre todo, ¿cómo se honra la memoria de quien nunca tuvo voz? Christie Ann Abrahams vivió una vida problemática, más allá de la comprensión de la mayoría de la gente. Dijo el juez que la sentenció por asesinar a su indefensa hija de 6 años. Pero los agentes de policía que investigaron la muerte de su hija Keisha y la comunidad que quedó atrás para lamentar su muerte, están conmocionados por un asesinato que pocos pueden comprender. El juez Ian Harrison describió a Abrahams como un producto inevitable de fracasos intergeneracionales arraigados, al condenarla a una pena mínima total de 16 años por el asesinato y la manipulación de un cadáver. Dijo: los errores del delincuente se reflejan en los errores de los demás. Pero la sentencia, comparativamente leve, en comparación con otros castigos impuestos a las madres que asesinan, fue recibida con ira por una galería repleta de la Corte Suprema. Los que confiaron en Abrahams le dijeron que se vaya a pudrirse en el infierno y la llamaron perro pútrido, mientras se llevaban a la impasible mujer de 30 años. La agresora ha sido rechazada públicamente, dijo el juez Harrison, y agregó que de la gama de emociones que siente una comunidad cuando muere un niño, la culpa es la más importante. La única vez en el recorrido de Abrahams por los tribunales, que comenzó con su arresto en abril de 2011, que mostró algún sentimiento hacia las pruebas fue cuando los argumentos giraron en torno a su propia infancia. El tribunal escuchó que Abrahams, quien encontró a su madre muerta a los 10 años, sufrió una vida temprana de abuso y negligencia que se vio agravada por una discapacidad intelectual. Pero el mismo hombre al que ella culpó por una vida temprana llena de dolor, su padre, era la misma persona con la que quería dejar a Keisha cuando admitió que ya no podía controlar a esta niña. Russell Oxford, el alto oficial de policía que dirigió la investigación sobre la muerte de Keisha, dijo que el resultado debería llevar a todos los padres a reflexionar y luego volver a casa y abrazar a sus hijos. El juez Harrison, justo antes de decirle a Abrahams que se pusiera de pie y conociera su destino, dijo: la retribución y la misericordia son importantes en igual medida. Cuando Abrahams giró la cabeza para que los oficiales de la prisión se la llevaran, muchos en la galería pensaron que lo que menos se le había concedido a Keisha era misericordia. Abrahams fue condenada a 21 años y 6 meses. También fue condenada a 18 meses por manipular un cadáver. Con la suma de ambas penas, el juez Ian Harrison la condenó a un mínimo de 16 años. Con la condena ya cumplida, será elegible para libertad condicional en 2027. El juez Harrison dijo que si bien no podía estar convencido de que Abrahams tuviera la intención de matar a Keisha, de 6 años, o de que ella fuera responsable del abuso constante de su hija, sí tenía la intención de herirla gravemente. No sé cómo murió Keisha, y no he podido ofrecer una versión satisfactoria que la sustituya, afirmó. Dijo que el asesinato de una niña vulnerable e indefensa bajo su cuidado estaba en el rango medio de gravedad y creía que era poco probable que la mujer reincidiera. Allison Anderson y otros ex amigos de Abrahams le dijeron que se pudriera en el infierno después de la sentencia. El tribunal escuchó que Abrahams, como madre de Keisha, tenía el más alto deber de cuidado hacia ella y violó significativamente ese deber al no darle más de 2 golpes a una niña de 6 años. Abrahams tenía derecho a una reducción del 10% por declararse culpable la mañana en que debía comenzar su largo juicio. El tribunal fue informado de que la versión dada por Abrahams, de 30 años, al declararse culpable, de que le dio a Keisha un pequeño empujón después de una lucha para ponerse el pijama, no fue aceptada por la corona y no es consistente con la evidencia médica. La autopsia de Keisha reveló un
grave abuso físico y el tribunal dijo que el daño se intensificó en gravedad, particularmente en los últimos 18 meses de su vida. El daño a los restos de Keisha, que fueron quemados durante su entierro, significa que la causa exacta de su muerte nunca se sabrá. Robert Smith, socio de Abrahams, y el hombre que enterró a Keisha en el bosque de Shalvey, se declaró culpable de homicidio en diciembre de 2011 y fue sentenciado a, al menos, 12 años de cárcel. El juez Harrison dijo que existía un periodo estándar de 25 años sin libertad condicional por el asesinato de un niño, pero indicó que se podrían tener en cuenta otros factores al determinar la sentencia. Dijo que ella había sido rechazada públicamente. Durante el tiempo que el caso estuvo ante el tribunal, la Corte Suprema estaba repleta de antiguos amigos, policías y familiares, incluido un grupo que le gritó a Abrahams que se fuera al infierno, mientras el camión de la prisión ingresaba al complejo de Kingside, poco antes de las 9 a.m. Abrahams se declaró culpable de homicidio, pero los fiscales rechazaron su petición, lo que la obligó a ir a juicio. El 17 de junio, la mañana en la que se debía elegir el jurado y comenzar el juicio, Abrahams se declaró culpable de asesinato. Keisha se convirtió en un rostro familiar en los periódicos y en la televisión después de que Abrahams y su pareja, Robert Smith, denunciaran su desaparición en agosto de 2010. Abrahams dijo a la policía y a los periodistas que había acostado a la niña en su casa de Hebersham alrededor de las 9:30 p.m., pero que a la mañana siguiente ya se había ido. Pero incluso desde el principio, los detectives de homicidios creyeron que había una verdad diferente y más inquietante detrás de la desaparición. Pasaron varios meses, pero una noche, poco antes de su arresto en abril de 2011, Abrahams entre lágrimas le contó a un oficial encubierto la escalofriante historia de las últimas horas de Keisha y las medidas que ella y Smith habían tomado para ocultar el crimen. En lugar de enviarla a dormir después de una noche familiar viendo películas, como Abrahams inicialmente le dijo a la policía, Keisha fue golpeada por su madre en el piso de su habitación, después de que ella se resistió a ponerse el pijama. Abrahams admitió que su hija se sentía como gelatina y parecía no reaccionar al colocarla en la ducha. A la mañana siguiente, estaba muerta. Un experto dental le dijo al tribunal el mes pasado que Keisha tenía un daño similar a una lesión deportiva de un adulto, una contradicción con la afirmación de Abraham de que había empujado a su hija con su pie. El pequeño cuerpo de Keisha permanecería en una maleta durante días antes de que Abrahams y Smith tomaran un taxi por la tarde hasta Shalvey, caminaran por el monte y desecharan sus restos. Abrahams le dijo al oficial encubierto que tenía miedo de caminar y ver el cuerpo de Keisha prendido fuego. La pareja fue arrestada 8 meses después de denunciar la desaparición de Keisha, mientras visitaban la tumba para conmemorar lo que habría sido su 7º cumpleaños. Smith se declaró culpable de homicidio y a principios de este año fue sentenciado a, al menos, 12 años de cárcel. El tribunal escuchó que los defectos de Abraham como madre se podían remontar a su propio sufrimiento infantil. Christy Abrahams es en gran medida un producto de lo que le sucedió, dijo su abogada Janet Manuel S.C. al tribunal el mes pasado. Es muy confrontacional para una comunidad aceptar la muerte de una niña en manos de su madre, pero Christy no recibió la atención que necesitaba, y eso fue un fallo del sistema. El tribunal escuchó que Abrahams era hija de un hombre violento y alcohólico, que pasó largos periodos de su vida bajo custodia. A los 10 años, descubrió a su madre, muerta en su casa, y comenzó años, entrando y saliendo de hogares de acogida. Nunca recibió el amor y el apoyo que eran importantes para su propio desarrollo, dijo Manuel. Si bien el fiscal Christopher Maxwell Cuse dijo que la infancia de Abrahams amplifica la tragedia del caso. Agregó que la ira que claramente sentía hacia Keisha debe tenerse en cuenta al momento de la sentencia. Los documentos ante la Corte Suprema indican que Abrahams amenazó con lastimar a Keisha antes del asesinato, expresando frustración por su entrenamiento para ir al baño y por hacerse el difícil en la escuela.
Realmente la lastimaré, la mataré, habría dicho Abrahams. Ya no puedo soportar más a esta niña. Keisha había sido retirada del cuidado de su madre previamente, después de requerir tratamiento hospitalario, por una herida de mordedura en 2005. Abrahams se declaró culpable de la agresión ante el tribunal y se vio obligada a completar un curso de control de la ira antes de que le devolvieran a Keisha en diciembre de 2006. Mucha gente vio las señales de que Keisha estaba en problemas, pero sus preocupaciones no fueron suficientes para salvarla de una madre violenta. La niña fue al jardín de infantes solo 4 veces, y los intentos de los trabajadores, de la educación, de enmendar esto se toparon con Abrahams cerrando la puerta con llave y negándose a abrirla cuando visitaron el hogar. Una trabajadora social del DOCS, que habló con Keisha lejos de su madre en 2007, señaló una marca de quemadura a la que la niña, que entonces tenía 3 años, dijo: mamá hizo eso, y mamá golpeó ahí. Los documentos judiciales indican que Abrahams estaba molesta por el parecido de Keisha con su padre biológico, su expareja Christopher Weipert, y que eso desencadenó el abuso. Otros vecinos y amigos de la familia dijeron haber visto a Keisha estremecerse, incluso cuando Abrahams simplemente levantó la mano para hablar casualmente, y que parecía temerle a su madre. Keisha no tuvo oportunidad de contar su historia. Su voz fue silenciada por quienes debían protegerla, y su ausencia se convirtió en un eco incómodo para las instituciones que fallaron. Hoy, en Xibalba, no solo recordamos su nombre. Cuestionamos el sistema, la indiferencia y el dolor que se esconde tras los titulares, porque cada caso que narramos es también un llamado a la memoria, a la justicia y a la responsabilidad colectiva. Keisha merece ser recordada no por cómo murió, sino por lo que su historia nos obliga a mirar de frente.